por permitirnos estar con ustedes el día de hoy para compartir este tema que es controversial, complicadito, ¿verdad? Pero que venimos hoy con todas las de la ley, sobre todo con los profesionales del caso, para poderlo tratar. Bienvenidos a esta edición especial, emisión especial en vivo de Seducarte. Le damos la bienvenida al doctor, a la doctora Gigi Barbosa, al doctor Rafael Duque, por supuesto, y a nuestros invitados que nos acompañan hoy también. Gracias por estar acá, gracias por repetir a la doctora Diana Mildred González Gómez y al doctor Andrés Felipe Martín Prada, los dos abogados, especialistas en Derecho de Familia, la doctora Gómez y Andrés en Derechos Humanos, y otras cosas, ¿no? Que por razón de tiempo, pues voy ahí medio cortito y medio rápido. Entonces, ahí estamos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Doctores Gigi Barbosa, doctor Rafael Duque, hoy venimos a hablar de los cuidados con el sexo virtual, de las consecuencias, de los problemitas, de la mano de estos dos profesionales del derecho que nos hacen el honor de acompañarnos esta noche. Ahí Nachito, está. buenas Sí. noches a todos. Eh, Esta vez en vivo, ¿no? Y con el vivo viene, con el vivo viene el muerto, no. En el vivo viene, viene todos los inconvenientes y todos los convenientes. Gracias por estar acá nuevamente, por brindarnos unos momentos de su vida, escucharnos. Este programa lo vamos a hacer con mucho cariño y sobre todo con la mejor compañía, como es esta noche estos dos maravillosos abogados, Nachito y el doctor Rafael. La compañía de todos ustedes. Espero que sea de su agrado, que les sirva bastante y que no sean tímidos, que se pongan a comentar y hacer las preguntas que tengan y que vayan surgiendo en este podcast. Muy buenas noches, doctora Gigi, buenas noches, Nachito, buenas noches para nuestros invitados y amigos. Eh, el día de hoy, como siempre, sí, cada vez que tenemos un en vivo, a mí me encantan los en vivos, pero los en vivos siempre traen sus compliques. Pero ahí estamos corriendo, empapados, haciendo lo que hay que hacer para poder estar aquí presentes. El día de hoy sí vamos a como hacer el remate de todo lo que hemos venido hablando en los últimos podcasts de sexo virtual. En el último podcast estuvimos hablando sobre los peligros, pero en realidad una de las cosas más difíciles de manejar, creo yo, es la parte jurídica de esto. Porque cada vez que uno habla, muchas veces en muchos en vivos o en alguna charla, la gente dice, pero no entiendo, esto es ciberacoso, esto es extorsión, esto es grooming, esto qué es, esto es una pérdida de la privacidad y no se tiene como exactamente qué es lo que se está diciendo. Y volvemos a lo mismo. Tanto en la vida real como en la vida virtual, pues hay delitos. El problema es poder tipificar cuáles son los delitos, identificar en qué momento se puede estar convirtiendo en un delito, porque muchas veces podemos ser que nosotros de una manera abusiva pero ingenua podamos compartir de pronto un material de alguien que nos lo hayan mandado y uno dice, oye, mire, me mandó esta cosa y compartirlo sin saber que estamos obrando mal, ¿sí? Y de pronto éticamente sabemos que está mal, pero legalmente no sabemos cuáles son las repercusiones ni cuáles son las implicaciones de esto. Por eso el día de hoy tenemos a estos dos amigos y profesionales en el derecho que nos van a orientar un poco sobre cuáles son las tipificaciones que hay de estos delitos y qué se puede hacer al respecto. Porque mucha gente dice, no, es que alguien se robó mis fotos, las publicaron y yo no, esto ya se me salió de control y no sé qué hacer. Y viene la angustia, viene la depresión, vienen los diferentes problemas que esto genera y no saben qué hacer y no saben a quién acudir. Por eso el día de hoy hemos traído a dos expertos para que nos orienten sobre qué hacer cuando tenemos ese tipo de cosas. Sobre todo que nos vayan hablando de como la ruta, ¿no?
como que qué debemos hacer, digamos, ante la duda. Obviamente consultar a un profesional, ¿no? Pero ¿cómo ayudar a que las pruebas no se pierdan? ¿O qué pruebas puedo tener? ¿Qué pruebas puedo recoger? ¿Qué sirve y qué no sirve? Porque eso me hace acordar de cuando yo roté por medicina legal y o cuando nos estaban enseñando a hacer los sexológicos y uno pensaba que tenía que recoger el pelo de todo, mejor dicho, y en una de esas me dijeron a mí, es que esto no es CSI. Entonces, yo ya había llevado un poco de cosas ahí que no tenía que llevar. Y leyéndome, sí es ahí. Vamos a ver si sí es ahí. Bueno, pues valga caso la comparación. Realmente el universo que estamos por entrar a visualizar o a estudiar de esta manera con nuestros amigos que están aquí acompañándonos, pues es un universo que de pronto está sesgado por algún tipo de tabú, por así decirlo. Porque bueno, todo lo que es referente al sexo, precisamente ese es el problema, que no se toma de una manera más natural. Ojo, no estoy diciendo que sea cotidiana, sino natural, que es distinto, ¿no? No es lo mismo que ir a comer todos los días, pero tiene que ser igualmente natural, ¿verdad? Y entonces eso abre los caminos y los espacios para las perversiones y para ciertas cosas que en el caso del sexo virtual pues son delitos bien complicados y que entonces incluyen a los niños. Entonces no sé por dónde comenzamos. Si quieren, doctor Gigi, doctora Rafael, eh, caray, doctora Gigi y doctor Rafael, si quieren, por favor, comenzamos por hacer algunas definiciones apoyados con nuestros compañeros que están aquí y a partir de ahí pues miramos los casos que nos han llegado, que justamente iniciando el directo ya tenemos como 7 mensajes de algunos casos, de algunas preguntas. Entonces, bueno, ustedes indicarán el camino. Bueno, ya hemos hablado en varios capítulos, en varios temas, bueno, en un podcast anterior sobre cuáles eran los diferentes tipos de problemas con el sexo virtual. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, yo creo que es como que engloba muchas cosas, engloba diferentes cosas como lo que son la sextorsión, también tiene que ver con el grooming, también con el compartir, con alteraciones, con demandas, con acoso, el ciberacoso también. Y lo importante es por qué se genera esto. Y yo creo que la gran cantidad de cosas, todo se lo pueden resumir como en unas cosas muy específicas, como por qué se presentan este tipo de alteraciones o de sextorsiones. En algunas ocasiones lo que se ha visto es que tiene que ver directamente, digamos, con una venganza personal hacia alguien, que eso puede ser después de que una relación se termina, entonces para dañar a la otra persona, dañar la imagen lo puede hacer. En algunas otras ocasiones se puede deber para tratar de buscar información sobre esa persona, saber qué tanto más allá pueden encontrar algo de información. La otra va directamente por un bien económico, buscando que puedan pagarle a esa persona o que a través de dinero se pueda hacer un intercambio. Y tal vez el último tiene que ver con cierto grado de perversión. Algunas personas que tienen algunas perversiones quieren buscar ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Eso que acaba de comentar el doctor Rafael, ¿bajo qué delito lo podemos enmarcar, amigos que están aquí con nosotros? ¿Ah? ¿Cómo podríamos enmarcarlo desde el punto de vista legal? Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias nuevamente por el espacio y un placer verles de nuevo y bueno, compartir en este en vivo que creo que ha causado, digamos, tantas preguntas, ¿no? En sentido, digamos, práctico y de la vida cotidiana de las personas, porque pues la sexualidad y el sexo hace parte pues del ser humano. Jurídicamente hablando, pues tanto el grooming como la sextorsión son, digamos, paradigmas que se presentan en el mundo moderno y dado también al avance, digamos, de las tecnologías y la forma de relacionarnos como tal, ¿verdad? Frente a la sextorsión, o al menos, digamos, en el plano colombiano y frente al grooming, pues ya se han hecho, digamos, algunos avances. El grooming, por ejemplo, se refiere como al acoso a través de medios digitales, como las redes sociales, correos electrónicos,
que se hacen sobre todo en menores de edad, es decir, para obtener, digamos, un contenido eh, explícito por parte de ellos. Y la sextorsión pues ya conlleva entonces no solamente el acoso, la vulneración propiamente de esta persona, sino también conlleva un elemento también económico, ¿verdad? Estamos extorsionando a esta persona para obtener unos bienes, digamos, patrimoniales, unos bienes económicos con el fin, digamos, o con el fin, digamos, de que el sujeto activo en esta parte pueda, digamos, lucrarse de ello. Como lo decía el doctor Rafael, pues la sextorsión no solamente se da, digamos, como una forma, digamos, de venganza cuando las parejas, digamos, terminan, que es una forma, digamos, muy común y que la práctica, digamos, judicial está mostrando, sino que también se da con personas desconocidas, ¿verdad? Estas personas desconocidas, pues quieren es que no la venganza como tal y el ocasionar daño a esta expareja con la que digamos, se rompió ese vínculo de una manera negativa, sino para obtener, digamos, provecho económico de la persona que está siendo víctima de ello. Eh, para ello, pues, se han contemplado distintas rutas y el problema, digamos, jurídico que se presenta frente a este tipo de casos es que el ordenamiento jurídico presenta algunos vacíos frente a la tipificación de conductas. ¿Esto qué significa? La tipificación de conductas implica en el plano, digamos, del derecho penal que una conducta es socialmente reprochable. Entonces, el que mate a otro va a incurrir en una pena de tal condena y de una multa de tal denominación porque está violando bienes jurídicamente tutelados como el derecho a la vida, el derecho a la integridad. Y lo mismo pasa con este tipo de situaciones. Lo extraño o las complejidades a las que se enfrenta, digamos, el derecho penal es cómo castigamos socialmente estas conductas que pueden llegar a ser jurídicamente relevantes y jurídicamente reprochables, ¿verdad? Tenemos una serie, digamos, de delitos, está la injuria por vía de hecho, que es dañar, digamos, el honor de esa persona, y esto se da mucho, por ejemplo, con la sextorsión, con el porno venganza, con este tipo, digamos, de temáticas. Tenemos la tortura, porque también hay personas que llevan, digamos, a torturar, digamos, a la persona por medio de la incitación o por medio de, sí, de la provocación al sujeto pasivo, es decir, a la víctima, de querer publicar ese contenido, digamos, personal, íntimo, que se compartió en el medio, digamos, de un chat o una conversación privada. Entonces, el ordenamiento jurídico pues tiene una serie, digamos, de conductas bien tipificadas, pero cuando entramos, digamos, al plano de la tecnología y de esa interrelación y esa intimidad que tienen dos personas, pues empiezan a haber problemas en la práctica. Entonces llega al fiscal un hecho de esta naturaleza en donde se está extorsionando a la persona, pero entonces, ¿a partir de qué se está extorsionando? ¿Cómo podemos entonces probar y llevar a la prueba que definitivamente esa persona que está detrás de ese chat de verdad es una persona natural, de verdad me está extorsionando y de verdad tiene un sentido, digamos, malicioso de publicar ese contenido que yo le compartí, digamos, como víctima? Entonces el fiscal lo que hace es encauzar, digamos, esa conducta y llevarla ante la Administración de Justicia. Las complejidades están en que precisamente en esos vacíos que la ley no ha podido desarrollar, porque cada delito es cada vez más específico, pero los delitos también deben abarcar, digamos, una serie de conductas típicas antijurídicas y culpables, como normalmente se conoce en el derecho penal, para que se pueda, digamos, llevar a criminalizar este tipo pues, de conductas y termine pues, en una sanción no solamente penal, sino también una sanción de carácter administrativo pecuniario. Para hacer una pregunta, Andrés, o sea, lo que tú más o menos nos estás queriendo decir es que no deberíamos preocuparnos tanto por el nombre que le vaya a dar a la pena, sino por comentar lo que está sucediendo, que el fiscal es el que se debe encargar de encauzar cuál es el delito que se está cometiendo. Sí, realmente lo que pasa, digamos, en el plano práctico es que el fiscal, digamos, como ese ente o la fiscalía, en Colombia, digamos, al menos en el plano, digamos, nacional colombiano, la fiscalía es la que tiene esa labor de persecución de este tipo de conductas, ¿verdad? Lo que pasa con la sextorsión y el grooming, si bien hay unos delitos ya que se encuentran allí, en la práctica judicial a veces son difíciles precisamente por la recaudación de ese material probatorio.
En Colombia existe, digamos, el principio de que nadie puede ser condenado más allá de toda duda razonable y el principio propiamente em, de la presunción de inocencia. Entonces, para condenar a una persona por un delito penal, y dado que el delito penal es como la última ratio que se entiende, es la última esfera, digamos, en el plano jurídico que se usa, porque estamos hablando de penas privativas de la libertad y estamos hablando también de unas multas pecuniarias que van para la administración de justicia, el tema, digamos, se torna delicado. ¿Y a quién, digamos, le corresponde encauzar este tipo de conductas para llevarlas al plano de un delito? Pues es al fiscal. Pero lo problemático de estas situaciones es los elementos probatorios, porque se dan en un plano, digamos, del intercambio, digamos, de mensajes que no es muy fácil de llevar y no es muy fácil a veces de probar este tipo de conductas. Sí han habido, digamos, algunos avances desde el 2015, por ejemplo, han habido algunas condenas, que creo que lo comentamos en la última vez, ya no recuerdo realmente los casos puntuales, en donde sí se han, digamos, castigado con sextorsión este tipo de conductas, porque la sextorsión implica no solamente esa extorsión de carácter pecuniario, es decir, no estoy dañando simplemente el bolsillo o el patrimonio de esa persona pidiéndole dinero por medios ilícitos, sino que también estoy dañando su honra, ¿verdad? Estoy dañando su dignidad, estoy dañando su vida, estoy llevándola a unas situaciones que si se quiere también de una tortura psicológica. En cualquier momento esto puede aparecer en medios, en cualquier momento esto puede aparecer en redes sociales y con el desglose de redes sociales es muy fácil la difusión de mensajes, intercambio y obviamente pues este contenido. Ahora, no estoy diciendo que todo, digamos, sea sextorsión, no estoy diciendo que publicar un contenido en redes sociales de contenido íntimo pues sea delito, sino que ahí también partimos de que del consentimiento propiamente de la persona. Hoy en día muchas personas, y esto lo vemos en redes sociales, también venden su contenido erótico, ¿no? Venden también un contenido, digamos, para adultos en plataformas como OnlyFans que han permitido, digamos, el desarrollo también del intercambio de multimedia, si se quiere, de entretenimiento, digamos, adulto de personas del común. Entonces ahí parte todo, ¿no? Del consentimiento. Si de verdad estoy dando el consentimiento para que una tercera persona publique cierto contenido con fines lucrativos, pues ahí no estoy hablando de extorsión, ¿verdad? Pero si ese Pero consentimiento está retraído, entonces ahí entramos en el plano, entonces, ¿de qué? De un delito, que puede ser eso me lleva a mí a una extorsión. pregunta. Sí, Eso me lleva a mí a una pregunta. O sea, digamos que las modelos o estas chicas de OnlyFans o estos chicos de OnlyFans, el hecho de haber en algún momento de su vida publicado este tipo de contenido, pues ya no se pueden defender ante una filtración del contenido. aquí tenemos que establecer dos cosas. Una, pues el consentimiento y otro, pues los fines con el que se hace el contenido. Las personas de OnlyFans, digamos, tienen en su certeza, primero, están publicando bajo su nombre y bajo sus cuentas contenido de entretenimiento adulto con fines, digamos, lucrativos. En caso, digamos, de una filtración de este contenido por otra de las plataformas, no estaríamos tanto en el plano de la sextorsión, porque tú tienes que ver también qué te llevó o qué lleva, digamos, a cometer esta conducta para tipificarla dentro en el mundo del derecho penal, el mundo jurídico, Me propiamente explico. para castigar. Mira, me explico. Sí, Es muy frecuente, porque nosotros pues estamos rotando en redes sociales, es muy frecuente que estas chicas de OnlyFans o las chicas webcam comenten que les tomaron fotos o que les hicieron grabación del video y que luego la chantajean con que tienen que pagar cierto dinero o que tienen que hacer cierto favor sexual o que tienen que hacer X o Y cosa para que ellos no le pasen esa información o le pasen esas fotos o ese video a la familia o que la familia no se vaya a enterar o que se lo pasan a la abuelita, que se lo van a pasar a la mamá, a los hermanos, en fin. Entonces, sí. en ese caso, Ahí, digamos, en el caso y en el hipotético que tú estás planteando, sí estaríamos ante el plano de un delito. ¿Por qué? Por el consentimiento propio de esa persona y porque se supone que bajo estas plataformas de webcam, la identidad propiamente de las personas que brindan este tipo de entretenimiento adulto, pues se supone está protegida por habeas data.
no solamente estamos hablando de delitos en contra de la integridad física, de la integridad, digamos, moral de una persona, sino también la violación de datos íntimos y sensibles que se supone están protegidos dentro de estas plataformas de entretenimiento adulto. No sé, tal O vez sea, Mildred para ser me claros, podría complementar un poco. Creo que ella también puede darnos una sí. visión bastante amplia del tema. Gracias, Andrés, gracias. Gracias por la Mildred, oportunidad. ayúdame con esta pregunta. O sea, que para ser claros No, con pues este tipo de aquí, casos, aquí el área jurídica, bueno, ya estaba yo aquí calladita de escucha. Bueno, creo que han hablado de muchas cosas muy interesantes, pero es que también hay que tener en cuenta que una chica en OnlyFans o en la red que esté pues compartiendo su contenido, también hay que revisar que la letra pequeña, ¿no? Lo que decimos nosotros. Yo estoy facilitando algo, estoy facilitando un contenido, pero hasta ahí llega. Lo estoy compartiendo con la persona que yo desconozco mucho de OnlyFans, pero creo que hay que hacer un pago para ciertas actividades que quiero que haga determinada persona. Y ese es el contrato que se está tratando, que se trabó en esa relación virtual. Pero si ese contenido es usado para otra cosa, si ya me están sobornando, pues ahí está la configuración del delito. Y sí es muy importante entender, sobre todo en Colombia, que el ente investigativo persecutor es la Fiscalía General de la Nación. Ustedes no verán que cualquier persona salga a decir voy a hacer una captura o voy a recaudar unos elementos probatorios porque no sabemos cómo se hace, porque puedo contaminar la escena de un delito, porque pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, la idea no es actuar a la carrera y hacer una cantidad de cosas, sino conocer las rutas. Hace un momento mi colega indicaba algunos delitos que se están viendo por las tecnologías, pero también tenemos que tener en claro en Colombia qué es delito y qué no es delito, porque básicamente el tema del grooming no es delito en Colombia, lo abordaba un poco Andrés, porque ya lo habíamos tenido en una charla anterior, pero es que el grooming no es un delito en Colombia. ¿Por qué? Porque dentro de estos estudios que se han hecho de política criminal se ha determinado que no hay una conducta realmente desplegada contra un menor de edad. Me explico. Si bien es cierto, el grooming es el acoso sexual y por ahí sí va, la política criminal en Colombia es un acoso sexual, démonos cuenta que en Argentina y en Costa Rica sí es un delito el grooming. ¿Y por qué es importante conocer los antecedentes y la doctrina internacional y el derecho internacional? Porque es que en Argentina, en un estudio que se hizo y en un avance muy importante, los estudios de familia decía que dañarle a un niño, a una niña o a un adolescente, esa ingenuidad con respecto a cierto contenido sexual a una edad que no le corresponde, diríamos aquí los colombianos como madurar los biches, para que me entiendan un poco los que nos están escuchando, ahí está la perversión de ese delito. Y en Argentina dijeron, vamos a ponerle un control a esto, vamos a poner una norma, porque pretendemos que nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestros infantes lleguen hasta cierto punto de la vida que empiecen a conocer la sexualidad, las relaciones sexuales, la intimidad y que ya no estemos en la franja del delito. Pero en Colombia no hemos llegado a eso. En Colombia lo encasillamos, el fiscal lo encuadra en el tema de acoso sexual para lograr hacer una persecución, pero créanme que es un reto muy grande en la fiscalía. ¿Por qué? En el caso específico del grooming, que es de pronto uno de los tantos fuertes que vemos en Colombia contra los niños, niñas y adolescentes, es porque el grooming lo que pretende es, en esa situación de vulneración de los niños, manipularlos, crear un vínculo de confianza, pero sabemos que el tema de las redes, hoy yo estoy usando, hoy me voy a un café internet, mañana compro una SIM card, un chip para el celular y a través de ahí se empieza a acosar o acechar a un menor de edad y se bota esa SIM, se cambia el chip, se va a otro café internet. Entonces la persecución y la investigación, la acción de la fiscalía sí se pierde muy rápidamente. Entonces no son personas que siempre utilizan las mismas, el mismo IP, el mismo procesador, el mismo celular para buscar, en este caso, a los niños, niñas y adolescentes. Las cifras, por ejemplo, del Centro Cibernético de Policía de Colombia durante el año 2021 se registraron 516 casos.
y ha sido un aumento considerable. ¿Y por qué es un aumento considerable? Porque hay algo que de pronto no hemos notado, o si lo hemos notado, lo minimizamos. En pandemia, todos los niños estuvieron en sus clases y la única forma de que tuvieran algún tipo de recreación eran los medios tecnológicos. Y en casa estaba papá trabajando, mamá trabajando y un niño solo en una tablet, en un celular, en un computador, teniendo sus clases o recreándose a través de juegos. Y a través de juegos, pues hay muchas personas que acechan, que logran que los niños, a través de un simple juego, pues empiecen a tener vínculos con personas pues que realmente están tras de otro tipo de contenido. También porque dentro de esos estudios que se ha hecho en Colombia a través de los institutos especializados en familia, tenemos una situación muy importante cuando empieza la adolescencia. A partir de los 13 y 17 años hay un porcentaje del 80.9% de que los adolescentes empiezan a compartir o a tener conversaciones de contenido sexual. ¿Por qué? Porque estar en el momento de sentirse curiosos, de que a través del celular enviamos el pack, de que queremos conocer qué está haciendo mi amigo al otro lado, o me empiezan a decir cómo eres de bonita, tu cuerpo es bonito, y empezamos a facilitar conversación. Una de las cosas que más hemos evidenciado es la falta de acompañamiento de la familia con nuestros niños, niñas y adolescentes, la falta de explicar qué pasa con las redes sociales, la falta de control parental, y por ahí se están filtrando una serie de delitos que a veces ni siquiera percibimos en nuestros hogares. Una pregunta. Dices que, digamos, aquí en Colombia la parte del bullying no está tan, o sea, no es un delito, pero ¿existe alguna forma, o sea, aparte de que sea el acoso? Porque, digamos, acá se han presentado casos, como se presentó un caso de una persona que pues se hizo pasar como un amiguito y se hizo pasar como de misma edad de él, no hubo un acoso, no se le pidió en ningún momento que mandara ninguna imagen sexual, pero al final esta persona terminó accediendo a ese menor de edad en un baño, en un centro comercial cuando lo citó, diciendo que era un amigo. Digamos, ahí podría haber suplantación, eso no, esa parte de suplantación se podría tipificar como un delito, aparte de lo que ya pasó. Hemos dicho, si no hubiera pasado nada, si ese muchacho se hubiera salvado, no hubiera podido, ¿por qué lado se hubiera podido hacer la imputación de algún delito a esa persona? Bueno, la pregunta que tú haces es muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en Colombia, el grooming como tal no está tipificado, sí los fiscales en un ejercicio muy juicioso, y era lo que nos decía Andrés, intentan encuadrar la conducta que se haya desplegado contra esa niña, niño, adolescente o adulto, porque también hay adultos agredidos a través de las redes, de internet. Entonces, sí, claro que sí existen delitos, existe el acceso carnal violento, el acto sexual violento, el acoso sexual como tal, la inducción a la prostitución, el proxenetismo, el constreñimiento, el estímulo a la prostitución en el caso de los menores de edad, la pornografía con personas menores de 18 años. Tenemos también el turismo sexual. Hay muchas formas, Rafael, en que se puede a través de la tecnología llegar o al delito como tal, diríamos, a la realización de la conducta o a la tentativa de la conducta. Recordemos que en Colombia las tentativas también son penalizadas. La tentativa es usar el medio idóneo para lograr el delito y probablemente no llegar a la, ¿cómo diríamos?, a que se concrete el hecho como tal, pero si se logra probar la tentativa, claro que hay una sanción penal y la fiscalía, créanme que la fiscalía que nosotros tenemos, pese a lo que escuchamos en medios, es una fiscalía fortalecida, es una fiscalía poderosa, sobre todo en este tipo de situaciones que pese a ser novedosas, ellos hacen un trabajo muy, muy bueno. Sí, para complementar, digamos lo que dice Mildred y en el ejemplo que ponía el doctor Rafael, creo que el ejemplo, digamos, el caso presenta tres momentos. Uno, cuando induzco, digamos, al menor a actos sexuales. Y para eso, digamos, está el artículo 209, si no estoy mal, del Código Penal, que es actos sexuales con menor de 14 años, que dice básicamente que el que realice actos sexuales diversos del acceso carnal
o sea, es otro delito, ¿no? Acceso carnal y actos sexuales con menor de 14 años, o induzca al menor de edad, o a la persona menor de 14 años, a prácticas sexuales, entendiendo prácticas sexuales en un universo amplio como el envío material, digamos, privado, pornográfico, en cierta connotación, pues incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Luego tenemos otro momento que ya es propiamente este acceso, digamos, carnal no consentido. Esto ya se torna, digamos, en otro delito mucho más grave y obviamente tiene el agravante de que es menor de edad, ¿verdad? Y tenemos también otro delito que concurriría ahí, que es la suplantación de identidad o la falsedad personal, que en Colombia se llama. Es suplantarse o hacerse pasar por otra persona. Entonces, ahí vemos que hay dentro de un mismo caso, como lo postula el doctor Rafael, pueden haber una concurrencia de delitos y una concurrencia, digamos, de conductas que se consideren también delitos, y esto en la práctica pasa. Llega un caso, digamos, y el fiscal, como lo decía la doctora Mildred, tiene, digamos, en su labor y dentro de estos grandes poderes que le ha otorgado también la Constitución colombiana, encauzar, digamos, este tipo de conducta. Entonces, siempre es necesario evaluar cada una de las conductas y las situaciones, porque de una situación se pueden desprender hasta 3 delitos, como lo decía el doctor, como la situación que pone el doctor Rafael, por ejemplo. Oye, muy Ok. interesante porque, o sea, es una forma clara de entender que podemos defender por lo menos a los niños menores de 14, niños y niñas menores de 14 años. Claro, Ah, claro, sí, hay es una delitos, conducta digamos, que claramente es una evidencia, pero bueno, o sea, si uno evidencia que eso sucede de un adulto hacia un menor de 14 años, sí, 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 o sea, tiene que realmente, ser o de sea, un la ley, adulto, porque digamos, puede existir que sea un joven de 17 años con un menor de 14 años o una menor de 14 años, hay que digamos, si no También estoy hay mal, delito, sí. ¿Por también qué? hay Porque el delito porque en ordenamiento Colombia, jurídico entiende que más de 14 años, pues ya, digamos, puede incurrir, digamos, en consciente. sanciones penales, exacto. a partir de los 14, en Colombia el sistema de responsabilidad penal se es sujeto de responsabilidad penal a partir de los 14 años en Exacto. adelante y tenemos sanciones hasta privativas de la libertad. Esto es algo que me parece muy importante, doctora Gigi, que usted haya mencionado, porque hoy lo que vemos es que los colegios están desbordados de situaciones por la falta de conocimiento. Recordemos que la ignorancia de la ley no lo exime a uno de la responsabilidad. Chicos que ejercen algún tipo de violencia a través de redes sociales a sus compañeros del colegio, acoso, ciberbullying, etcétera, etcétera, están siendo denunciados. La fiscalía en lo que llamamos la URPA, que es la Unidad de Redacción para Adolescentes, lleva esos procesos. Hay investigaciones, hay personas condenadas. Las sanciones, según el artículo 177 de la Ley de Infancia y Adolescencia, indica que las sanciones irán, puede ser desde una amonestación, que es un regaño, un jalón de orejas por parte de un juez de la República, hasta la privación de la libertad. Son situaciones muy complejas que conocen, por ejemplo, o sea, el punto inicial son el colegio, las comisarías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y se tienen que replicar a la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación. Súper Muy interesante bueno. porque muchas veces los adolescentes piensan que no tienen ningún tipo de responsabilidad y piensan que hacer un ciberacoso a otro compañerito del curso por alguna cosa que haya subido no va a pasar absolutamente nada. Y me parece muy interesante que esto lo supieran los padres para que le puedan transmitir a sus hijos. Después de los 14 años, yucas, cualquier cosa que hagan pueden tener repercusiones graves para su vida. Y Doctor muchas veces Duque, nadie lo conoce. y lo más complejo es que todavía tenemos una mentalidad un poco retrógrada en el decir, ah, mi hijo ya tiene 14 años, él puede sexualmente hacer lo que quiere. Él puede tener relaciones sexuales, él puede, ahora con la tecnología, pues qué chévere que mi hijo tenga fotos de sus compañeras, ah, qué chévere que mi hija tenga y distribuya las fotos de sus compañeros sentimentales y estamos frente a delitos complejos. Y los papás cuando son llamados ante la autoridad dicen, no, pero esto es normal, ¿cuál es el delito? Aquí no ha pasado nada.
sí, en esto tenemos que ser muy consistentes, tenemos que replicarlo. Afortunadamente, hoy existen este tipo de estrategias, el tema de los live, el tema de las cosas que se hacen a través de las redes sociales para llegar a todo tipo de población. A veces dejamos que la soledad de los niños sea un medio para que ellos estén en situaciones que no saben manejar, que no saben cómo actuar y pueden ser víctimas hasta de trata de personas. Importantísimo. Es, estoy pensando aquí en este momento cómo vamos a empezar a hacer toda la propaganda en redes sociales para que todo el mundo se entere de esto, Sí. que aquí nos están quitando la venda a todos. Porque Yo por lo creo que menos yo tengo tengo una un pregunta. niño pequeño y no tenía ni idea de que eso era así. O sea, Uno me a estoy veces desayunando. no sabe uno hasta dónde llega esa parte. Yo tengo otra pregunta ya de pronto hablando con adultos. Si hay un caso de una persona que estaba haciendo, es que no sé si eso está dentro de, se podría llamar como acoso. Eh, le estaban siendo enviados más o menos rutinariamente por un hombre a una mujer videos de sus partes íntimas haciendo cosas. Y lo enviaba durante varios tiempos, y tenía a esta persona como acosada, todo el tiempo le enviaba y le enviaba. No sé si eso haga parte de un delito. Pues no hay un consentimiento de la persona que lo está recibiendo, pero la persona que lo está enviando lo está mandando con total fin sexual, a pesar de que esta persona era adulta. No sé si existe alguna tipificación de delito ahí. Y para terminar la pregunta, esta persona, para poderse quitar a esa encima, le dijo: si sigue haciendo eso, voy a mostrar lo que usted me está enviando en redes para que se dé cuenta la gente de lo que usted está haciendo. Entonces no sé si ahí en ese momento había una tentativa también de un delito. Sería interesante escuchar qué opinan ustedes de ese caso. Bueno, desde mi perspectiva, digamos, eso depende también de la situación y propiamente de lo que usted decía, doctor, del consentimiento de la persona que recibe estos mensajes. Si la persona, digamos, ha sido clara frente a, por favor, no me vuelva a enviar estos mensajes, y la otra persona sigue enviando, digamos, este contenido, digamos, multimedia, de un carácter, digamos, ya de contenido sexual, yo sí creo que se podría, digamos, configurar un acoso, un abuso por parte, digamos, de esta persona. También hay que mirar la situación porque, digamos, en contextos laborales, en contextos académicos, son casos que en la práctica colombiana están, bueno, no en la práctica colombiana, en toda la región, yo diría, y producto, digamos, de ese ejercicio de poder que tienen algunos jefes sobre sus trabajadores, también se han presentado, digamos, casos. Lo mismo con académicos, con estudiantes de maestrías, de doctorados, de investigaciones que se llevan a cabo. Entonces, sí creo que en cualquiera de estos supuestos, y si la persona, digamos, ha sido clara, la que está recibiendo ese tipo de mensajes, en por favor pare este tipo de mensajes, y la otra persona sigue, digamos, generando, digamos, este contenido y enviándole este tipo de contenido que genera incomodidad en el receptor del mensaje, sí creo que se puede considerar una cosa, porque recordemos, todo parte precisamente del consentimiento. Ahora, ¿en qué punto hay consentimiento? No, hay personas que sí lo tienen o hay personas que dicen no y punto, y la persona que está enviando sus mensajes pues entiende y para, digamos, la, la, la reiteración, digamos, de este tipo de hechos, ¿no? Pero ¿qué pasa donde la persona es muy sutil y le da pena, digamos, decir no, no quiere ser grosero? Entonces ahí estamos, digamos, ante esas zonas grises de qué es delito y qué no es delito, qué incomoda, qué no incomoda. Yo cómo sé si le incomoda a la otra persona o cómo sé si con el emoticón que me manda realmente yo lo estoy interpretando de una manera y no de la otra manera, ¿no? Entonces, son estas zonas grises que ponen, digamos, en entredicho qué puede llegar a ser y qué no acoso, y eso es precisamente que cuando se lleva, digamos, ante una instancia, digamos, judicial, ante un organismo que pueda llegar a sancionar, empiezan las complejidades. Pero yo le dije a este tal cosa, pero es que yo le envié este muñeco, yo le envié este emoticón, yo le envié este sticker. Entonces, la manera también en la que nos comunicamos hoy en día a través del intercambio de mensajes, pues también supone retos y desafíos grandísimos en materia probatoria. Y evidentemente, como usted lo menciona, pues hay muchas zonas grises en donde las personas dicen, pero para mí no es acoso, pero para el receptor sí.
pero obviamente esto hace parte también de la cultura propia y de los casos en específico, yo creería. Como me encanta cuando el doctor Andrés dice zonas grises, zonas grises. Sí, es una cosa, es una zona muy gris. A ver, con respecto a esto que dice Andrés, yo me quedo pensando y es que a veces, muchas veces se siente miedo de denunciar. Es que nosotros, el ciudadano de a pie, la persona que está escuchando esto, nosotros, los médicos, las enfermeras, el señor que vende la carne, el pan, bueno, todas las personas dicen, no, yo no voy a denunciar porque es que eso no va a pasar nada. No, pero es que para eso está nuestra fiscalía. Si hay un delito o no, pero es que va a ser el investigador de la fiscalía el que va a definir si estamos frente a un delito o no. Pero siempre será mejor denunciar que quedarnos callados. Uno escucha usualmente que los niños, el tema del grooming los impacta muchísimo, los daña psicológicamente, los daña emocionalmente. Los niños no comprenden el material que les están pidiendo, no entienden cuando les dicen, si no sigues enviando material, va a ocurrirte esto, o a mamá o a papá. Y los niños siempre ingenuamente dicen, yo me pongo de escudo para que no le pase nada a mamá, para que no le pase nada a papá, y sigo en esa manipulación de ese adulto. Entonces, tan pronto se conozca en el colegio, en el hogar, por parte de una persona adulta, se debe denunciar. No podemos seguir pensando que es mejor quedarnos callados, que eso lo manejamos en casa, porque ustedes me dirán si no es cierto que por eso hay mujeres y hombres que a futuro ni siquiera pueden disfrutar de su sexualidad, porque fueron expuestos desde muy pequeños a situaciones que no comprendían, que no entendían. Tenemos problemas de la sexualidad, de la genitalidad de las mujeres por eso. Constantemente yo veo a diario, niñas que dicen, yo me aterra una relación sexual, me aterra sostener relaciones sexuales, me aterra que un hombre me diga que tengo unos senos bonitos o ese tipo de coqueteos normales, estoy hablando de los normales, porque desde muy pequeños fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual. Entonces, a veces por quedarse callado, porque la familia diga, no, no va a pasar nada, lo vamos a manejar en casa, es que a futuro vamos a tener personas que ni siquiera disfrutan de algo tan maravilloso como es la sexualidad, la sensualidad. O que no conocen qué es bueno, qué es malo, o los mismos límites, no lo saben identificar. Lo hemos notado en los pacientes que hemos tenido, en algunas. Yo tengo una, bueno, ahí falta una parte, La otra parte. falta la otra parte. Cuando la persona se vio ya muy acosada y dijo, es que si usted me sigue molestando, pues yo voy a coger esta imagen y la voy a publicar para que todo el mundo se dé cuenta el degenerado que es usted. En esos momentos habría una tentativa, o sea, si la publica puede haber un problema, me imagino yo, porque hay una violación de la privacidad o no. En este caso yo creería que no, desde mi opinión, yo pienso que no, porque en el ordenamiento colombiano penal, digamos, hasta donde se no castiga, digamos, la tentativa de acoso, la tentativa de abuso. Castiga es propiamente el acto de abuso y de acoso. Ahora, este tipo, digamos, de chats sin el contenido propiamente del cuerpo que se estaba mostrando, eh, la Corte Constitucional hace poco, por ejemplo, en casos de abuso y en casos de acoso en contra de mujeres por parte de sus empleadores, por parte de sus jefes, por parte de sus profesores, se ha reconocido, digamos, una protección a lo que se conoce como el escracheo, que es algo muy de la vanguardia también feminista y se ha reconocido por la Corte Constitucional casi que como un derecho que ellas tienen para ser escuchadas, para que eso lo pongo, digamos, más que todo en el plano de esa violencia que todavía se ejerce en contra de la mujer por creerla, digamos, inferior en ciertas posiciones, digamos, laborales, en ciertas posiciones sociales. Eh, Ahí, digamos, la Corte Constitucional ha protegido, digamos, de cierta manera cuando los procesos no están avanzando, por ejemplo, cuando la administración de justicia no ha sido célere, no ha sido eficaz en casos de acoso. Pero obviamente, vuelvo como a las zonas grises que también hablábamos.
si esta persona llega a publicar ese contenido que le estaban enviando, yo sí creo que ahí se estaría hablando entonces también de otro delito. Entonces ahí concurren las dos personas y esas caras de víctima, victimario se ven desdibujadas, ¿no? Porque aquí no hay buenos ni malos, sino son situaciones eh, pues que pasan en la vida cotidiana, pero pues hay que tener mucho cuidado también con las limitaciones que uno tiene también para defenderse, ¿no? Que no puedo acabar tampoco con la honra de una persona, no puedo acabar con la vida de otra persona con el fin de defenderme, ¿no? Hay mecanismos legales para ello, lo que decía la doctora Mildred también, la fiscalía, pese a que se demora, pues tiene excelentes funcionarios también, excelentes fiscales. Acá en Colombia o en todo el mundo, mejor dicho, se dice que la justicia cojea, pero llega. Y eso puede pasar siempre que podemos activar, digamos, el aparato institucional. Bien, a Esta ha veces sido llega con una... muletas, pero Ay, llega. le conocimos la voz. ¿Le digo que yo? Bienvenido. No, es que estaba organizando, ustedes no saben, la hecatombe, estaba organizando los casos y las preguntas, pero doctora Barbosa, no quería interrumpirla, por favor, termine lo que iba a No, decir para... que ha sido una conversación muy amena, muy enriquecedora. Yo creo que ya casi vamos como terminando, porque no Pero, nos queremos cansar, no mentira. como Pero siete yo sí casos, quiero hacer Pero una, tengo o los sea, casos. pero Nacho sí, tiene sí, sí, siete pero yo casos. quiero exponer un caso primero para que no vayamos a terminarlo, si no, no me vuelven a hablar. Es una, es la amiga de una prima. Ajá, así decía Resulta que el amigo del esta amiga primo de mío. una prima Sí. en algún momento estuvo hablando con un muchacho, tuvieron sexting, hubo intercambio de fotos, el muchacho le dijo que era soltero, estaban en plan conquiste, y en una de esas resulta que el tipo no era soltero, el tipo estaba casado y la esposa cogió el celular del marido y se dio cuenta que tenía la conversación con ella. Posteriormente, por venganza, le publicó las fotos de ella en las redes sociales y todo se supo. Ujú. Conclusión, el tipo es un pelotudo. Entonces, entonces, en ese caso, ¿cómo puede ella defenderse? ¿Hay algún delito ahí? ¿Qué pueden Eh, decirnos de eso? sí, en Colombia o al menos, digamos, esto se configuraría como lo que se llama, digamos, también mediáticamente como el porno venganza. Es decir, yo utilizo ese contenido que tenía de mi expareja y lo publico porque me siento agredido por ciertas cosas que pasaron en el pasado y quiero que esa persona entonces sienta dolor. Ahí cómo lo ha manejado el ordenamiento jurídico colombiano con distintos tipos de delitos. Injurias por vía de hecho, por ejemplo, es decir, estoy deshonrando a esa persona publicando este material y este contenido pornográfico que me compartió, digamos, en un momento temporal cuando éramos pareja, pero en este espacio de tiempo ya somos expareja, estoy dolido como ser humano y lo publico para que lo acribillen, para que, mejor dicho, dañarle su integridad como persona, el daño al buen nombre. Entonces ahí se podría configurar, digamos, este tipo de delitos. Otro, por ejemplo, que tal vez no se usa mucho en la práctica, pero es esa tortura, entendiendo que la tortura no solamente es castigar a alguien, y encerrarlo, que podría concurrir con un secuestro, por ejemplo, pero sí generarle actos, digamos, que vayan en contra de su integridad y que lesionen no solamente esa parte física, sino esa parte también moral y esa parte íntegra que no se alcanza a ver, digamos, por las heridas, digamos, emocionales que puede dejar esa relación. Como tal, el porno venganza, o hasta donde tengo entendido, no hay como una tipificación sólida o no hay un tipo penal, digamos, que diga, el que incurra en porno venganza incurrirá en prisión de tanto a tantos años. No existe, pero hay otro tipo de delitos que se pueden encauzar para castigar este tipo, digamos, de conductas, en donde pues es, digamos, común entre parejas pues, que terminan mal, pero pues obviamente, vuelvo y reitero, ahí están las limitaciones también de esas zonas grises. Y en este tipo, digamos, una ruptura nunca es fácil, pero pues hay limitaciones también. Uno no puede por defenderse o por querer, digamos, llenar ciertas cosas que quedaron de esa relación del pasado. Y bueno, ustedes ya son los expertos en la materia, yo soy experto pues en leyes y no
en salud mental. em, pero hay limitaciones frente a la defensa que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y el plano Sí, jurídico, pues es precisamente ese límite que nos ponemos nosotros para poder vivir en armonía y convivencia. sí, pero para que me entiendas, o sea, las fotos que publicó no eran las fotos de la pareja, eran las fotos de la chica, Sí, claro, o o Yo sea, sea, me la inclino, como amante. dice, yo me inclino, como dice el doctor Andrés, por una injuria por vía de hecho. claro. No comparto mucho el tema de tortura, me inclinaría más por la injuria por vía de hecho. Pero igual, ahí vuelvo a lo mismo que yo decía antes, no tenemos que tener miedo a denunciar porque realmente el que encuadra el delito, el que va a revisar si estamos o no frente a un delito es el fiscal. Hay que ir a la fiscalía y decir, me pasó esto, soy víctima de esto, mi dignidad, mi honra, mi buen nombre está siendo pues menoscabado por esta situación y será la fiscalía la que determine si estamos frente a un delito o no. Igual también hay muchos delitos que a través de la fiscalía se pueden conciliar, se puede resarcir el daño, se puede pedir perdón, se puede buscar esa reparación. Entonces, pese a que es muy grave, y cuando hablamos de sexualidad decimos, eso no me lo va a reparar nadie, pero en Colombia partimos del principio de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces, hay muchas formas de sentirse uno reparado, de recuperar un poco su dignidad, pero pues tenemos que denunciar. La Bien. tortura ahí es para el marido, en realidad. No, pues qué pelotudo, ¿no? O sea, en fin. No, Bueno, pero es que creo que en Colombia ya hay un delito si le cogen el teléfono al marido, ¿no? Ya no está permitido, hasta donde tengo entendido. Que eso será No lo condenable. La conozco, mujer no le lo coge el... conozco, no sé, pero en pero ese orden de No, yo a ideas mí me lo que tampoco. parece pasa, que se podría haber evitado todo el rollo si va y conversa con su esposa y le dice, bueno, las cosas son así, esto es así, o ya esto no va, o si va, pues ¿por qué no se sientan y conversan antes de complicarse la vida? Digo yo, no sé. Bueno, Porque no son... pero mira lo importante de esto, lo que tú tienes en tu celular, en tu computador, ya dejó de ser básicamente tuyo, es que es muy complejo tomarse fotografías, tomarse videos, el celular se pierde, se lo roban y eso puede terminar en cualquier parte o en manos de cualquier persona. bien. Bien, bueno, yo creo Segunda que pregunta, Nacho. ha sido pues una exposición muy clara, como que estamos ubicados dentro de todo lo que es la tipificación de los delitos. Ahora tengo el siguiente problema. Ya llevamos 53 minutos en el directo. Tengo varios casos, los agrupé en 4 secciones distintas. No sé si los quieren abordar ahora o vemos qué hacemos más adelante con esos casos. Lo digo, pues este es un directo y acabo de hablar de conversar, entonces por el tiempo que tengan ustedes, porque los ubiqué como en 4 segmentos, como para que sean 4 casos que más o menos hablan todo de lo mismo. Ustedes me dirán qué quieren hacer, si hacemos una segunda parte del directo, ya específicamente con los casos que son bien interesantes, o si los abordamos ahora, o si abordamos un poquito ahora y otros en otra parte, ustedes deciden. Yo aquí soy material probatorio. Soy evidencia disponible. Material de provocación, más bien. Lo que También, digan sí nuestros señora. invitados, a nuestros invitados, la verdad. Yo creo que tal vez podríamos abordar uno como para darle tal vez escucha y para, digamos, no alargarnos tanto. Y un casito tal vez, Nacho, que tengas ahí, que puedan cuadrar tal vez múltiples conductas, ¿no? Porque Bien, pues como lo hemos hablado también, un caso tiene distintas vertientes, distintos matices y distintas conductas que le interesan al derecho penal, digamos, bien, en este. perfecto. ¿Y podríamos abordar el resto en otra sesión? ¿O eso Sí, yo creo que sí? sí, sería ¿Sí? tal vez pertinente, tal vez otra sesión de Porque es que solo ha inquietudes. habido revuelo porque lo que pasa es que lo que la mayoría del consenso de la gente que nos ha escrito es que hoy en día la forma de relacionarse es esta. Entonces, lo más común es que en el intercambio del conocimiento se toman una foto de los senos, se toman una foto así, una foto asá, hay algún tipo de conversación sensual pesada y esto pues a la gente al escuchar sobre que hay que tener cuidado y que puede ser un delito, pues ha habido muchas preguntas. Entonces, bueno,
Voy a comenzar por el más pesado que tenía. La agrupación más pesada que tenía. Es el siguiente. Digamos que este sujeto se llama Michael. ¿Ok? Vamos a ponerle Michael. Michael tiene el siguiente problema. Michael recibió en su correo electrónico unas tomas hechas desde la cámara de su computador, pero sin que él las hubiera hecho, mientras él se autoerotizaba viendo a personas tener sexo con animales. Porque Michael tiene preferencia por el sexo con animales. Y entró como en este club y sostuvo sexo con animales también frente a la cámara y fue grabado y le mandaron las fotos de él autosatisfaciéndose como teniendo sexo con animales. ¿Les interesa el detalle del animal o lo dejamos así? Es decir, ¿quieren saber qué animal era o lo ¿Es pasamos? relevante? ¿Es relevante? No. Un caballo no cabe en un cuarto. Bueno, No entonces ya hubiera saben salido. qué animal era por ahí. Bien. Entonces resulta que recibe estas fotos y está siendo extorsionado. El problema que él tiene es que él dice que si acude a la justicia va a ser acusado por tener también sexo con animales. Y por Maltrato eso animal. no quiere ir a la justicia y está pagando la extorsión. ¿Qué puede hacer Michael aparte, por supuesto, de haber recibido la sugerencia de buscar al doctor Gigi y a la doctora Rafael para la consulta? Creo que es bastante, no sé si cumple Andrés más o menos varios tópicos, ¿te parece que aguanta este caso? No, o sea, es un caso ¿Cumple de con estos tus de, expectativas? Me parece, o sea, no, creo que me parece rompe que todas los las van a censurar. expectativas. Sí. Sí, yo también creo lo mismo. Es un caso bastante problemático por donde se le mire. Digamos, éticamente ya hablando, pues también lo que digo, hay unas limitaciones también. eh, y en lo personal, pues un caso, digamos, de maltrato animal, ahí sopesa entonces qué delito es más grave, ¿no? Una extorsión frente a este personaje o un maltrato evidentemente animal y con todo el desarrollo que ha habido en los últimos años frente a la protección animal, pues sería un caso evidentemente gravísimo, ¿no? Pero como ustedes bien lo dicen, entonces dentro de este caso tenemos dos conductas que le interesan al derecho penal. Una es ese maltrato contra el animal, en donde se evidencian una serie de videos que pueden resultar como material probatorio para encauzar a esta persona dentro del maltrato animal. Y por la otra, como volvemos a estas zonas grises en donde víctima y victimario se transmutan o, sí, sí, digamos, cumplen doble rol, una misma persona, pues esta persona está siendo extorsionada en algo que hacía dentro de su intimidad. Pero entonces, ¿qué es más grave? Obviamente hay que castigar las dos. A esta persona por la agresión a ese ser vivo, a ese animal, independientemente de qué animal sea, porque pues para la ética, digamos, humana y socialmente compartida, son actos totalmente, digamos, reprochables y si se quiere, pues repugnantes. Eh, y eh, el otro plano es la extorsión a la que está siendo sometida esta persona. Entonces, esta persona concurre en un doble rol, digamos, de víctima, victimario. Son dos casos, digamos, distintos, pero que concurren a la misma situación. ¿Cuál es la ruta, pues, a proceder? Evidentemente, la fiscalía tendrá que investigar esto. La fiscalía, por ejemplo, de oficio puede investigar también casos de maltrato animal, si no estoy mal, es un delito. Recordemos que la fiscalía hay delitos que inicia de oficio, no solamente cuando uno pone, digamos, la denuncia, sino que la fiscalía autónomamente ve un acto que está contrariando el ordenamiento jurídico y esa convivencia a la que hemos llegado por esas limitaciones e inicia la acción penal, inicia a investigar, inicia a acusar. eh, y obviamente por el otro lado, pues está todo el tema que hemos hablado en la última hora, que es la extorsión, ¿no? Esta persona pues también está siendo extorsionada por algo, pero esos videos, entonces ahí y se tapa un delito sobre otro. Entonces, ¿cuál es más grave y cuál resulta mucho más reprochable para la sociedad? Como nota independiente, antes de que la doctora Mildred nos ilumine también,
el hombre es activista por encontrar los derechos para la transespecialidad, se puede decir. El hombre está buscando poder que legalizar el ser transespecie. Ya, cierro el punto. Lo acotaba ¿El en el hombre, mensaje que envió. el hombre se llama Michael o el hombre era costeño? No, hasta ahí llega. Mi ética periodista me impide Revelar la fuente. relevar más detalles. Preguntaba porque no sé si de pronto estaría protegido por algo cultural. Pues digo yo, estamos en Colombia. No Pues, sé, doctora no, Mildred. Bueno, querido Michael, inicialmente te recomendaría una sesión con algún especialista sexólogo. Tenemos al doctor Duque, a la doctora Barbosa. Sí. Segundo, Michael, hay que entender que estás siendo extorsionado. Hay que poner la denuncia penal sobre eso que está vulnerando un bien jurídicamente tutelado. En tu caso, pues el derecho a el libre ejercicio de la personalidad y de la sexualidad, y por esa situación no puede estar siendo extorsionado. Pero recordemos que nadie está obligado a autoincriminarse. Entonces, él va, pone su denuncia por estar siendo extorsionado y será la Fiscalía General de la Nación, si de oficio, como lo decía mi colega, continúa con la acción penal sobre ese maltrato animal que está siendo expuesto, pero pues también volvemos acá a que no hay un derecho más garantizado que otro. Mi punto siempre ha sido que no puede ser más importante un delito u otro, es que estamos frente a dos delitos, ya cada uno será investigado, será procesado, judicializado, etc. Pero Michael, me parece muy importante que se ponga la denuncia, el tema del maltrato animal o tu lucha por buscar la sexualidad, en este caso, pues con animales también es una lucha interna por plantear unas sexualidades distintas y diferentes, pero hay que denunciar, Michael, hay que denunciar. Bueno, muy bien. Y tengo otro. Tengo otro que agrupa, este que está ya como para ir cerrando. Este agrupa el tema de la extorsión como negocio, ¿no? Es también un hombre, la mayoría de casos debo decir que nos llegaron en consultas, aunque hay unos de parte de mujeres que serían muy interesantes para la siguiente sección porque creo que abarcan cosas que no hemos hablado del todo. Pero bueno, la mayoría son de hombres y resulta que a este vamos a titularlo el caso de Juan. Juan es un hombre de más de 50 años, con un matrimonio estable, hijos grandes ya, pero Juan también es aficionado a ciertos juegos online y ciertas salas de chat y también de pronto ha visitado en algún momento algún juego pornográfico online. Y Juan comenzó a sostener una relación virtual, un conocimiento virtual con una persona que decía ser mujer. Efectivamente, cuando llega al encuentro de cámara a cámara, resulta que es una mujer, joven, bonita. Bueno, sucede lo que tiene que suceder, existen los intercambios de virtualidad sexual con autoerotismo, de parte y parte, esto y lo otro, sostienen este tipo de relaciones, dice él, y esto es como el compendio de otros casos muy parecidos también, durante quizás un mes, hasta que un día le llega un correo y después recibe una llamada en donde la muchacha le dice, mira Juan, todo muy bonito, tú muy querido, todo lo que quieras, pero necesito $50,000 o te voy a denunciar por abuso infantil. Entonces Juan le dice, pero ¿cómo así? Si esto ha sido de mutuo acuerdo, lo que sea. Dice, no, resulta que yo soy menor de edad y tengo un mes de grabaciones en donde tú me obligas a mí a hacer cosas sexuales y yo soy menor de edad y he sido engañada por ti porque yo la verdad tengo 15 años. Le manda el documento de identidad, no es latinoamericano el caso, nos lo envían desde Europa. Le manda el DNI en donde efectivamente tiene 15 años la persona. Él verifica esa identidad, verifica y es así y ahora no sabe qué hacer.
Tan buenos los Guau, casos, ¿no? sí. Ven, espérame para tener un poquito más de claridad. No, no sé si fue que perdí en algún momento. Evidentemente era una mujer, tienen cruce de información y de relaciones virtuales y pasa un tiempo y es cuando esta persona le dice que es menor de edad. ¿Sí? Correcto. Ok, Se lo estoy dice, analizando. ojo, se lo dice por llamada. No, no, no se lo dice en ningún mensaje de texto ni en ninguna grabación, que eso es un detalle importante, porque él no Y le tiene. está pidiendo dinero a cambio de que no lo denuncie. Exacto. Esa llamada, se produce esa videollamada, pues, en donde le dice eso, pero él no tiene registro grabado de eso, ¿no? Sabe que lo están amenazando, pero no tiene registro grabado de eso. Lo cual también uno podría pensar, capaz es como carreta del hombre y sí se metió con una menor de edad. No sé, bueno, no sé. Ustedes dirán, señores. Bueno, acá digamos primero hay que tener en cuenta, creería yo, para el análisis del caso, desde un punto de vista, digamos, netamente jurídico, la edad también de la menor de edad, 15 dice. eh, 15. Sí. Y hay que tener también en cuenta las normativas de cada uno de los países, porque digamos, entiendo que es una relación, digamos, virtual en donde una persona puede estar en Colombia y la chica puede estar en Europa. Ujú. Entonces, ahí, digamos, cuál sería el paso, digamos, a seguir. Eh, pues cada país tiene su norma, digamos, penal y dentro del derecho penal, pues también está la territorialidad de la ley, es decir, esta chica, eh, digamos, no podría, o como lo planteo, digamos, en mejores términos. Él estando, digamos, en Colombia, supongo por el caso, eh, no podría ser perseguido tan fácilmente por el ente, digamos, de fiscalía de Europa. Entonces, digamos, es un caso No, muy sui él está, generis. él está en Europa y la supuesta extorsionadora también está en Europa. Pero Ok, Andrés, yo sí creo que acá no es tan complejo. Es decir, tendríamos que revisar el código penal del país donde esté esta persona para saber a partir de qué edad existe el consentimiento en Colombia. Y además, por lo que tú mencionas, hay delitos transnacionales y sobre todo con la tecnología. Tú puedes estar en África y tener una conversación con una persona en Brasil, ¿cierto? exacto, pero Entonces, el punto es tendríamos cómo que lo ver. persigues y a quién Exacto, acudes, ¿no? exacto. Si esta persona, digamos, que estos hechos ocurren en Europa y las dos personas, digamos, están en el mismo territorio, España, habría para ser más rápidamente que exactos. conocer la legislación penal para identificar a partir de qué edad se puede brindar un consentimiento idóneo. 16 Si años. yo, Ujú. si yo trasladara ese caso aquí, aquí no hay delito. Por más que esta niña le diga, mire, lo voy a denunciar, páseme más, perdón, págueme. Si esta persona, si esta menor de 15 años va a la fiscalía y dice, mire, esto me pasó con un adulto de 50 años y en la investigación, porque aquí existe la presunción de inocencia. Si en la investigación, en la valoración de los elementos materiales probatorios se logra identificar que esa comunicación que existió, que esas relaciones virtuales que existieron fueron consentidas, aquí en Colombia no habría una persecución penal. Pero sí tendríamos que conocer muy detenidamente el territorio donde se ubica la legislación, el Ujú. tema del consentimiento y algo que me parece muy válido que dice Andrés, que lo apoyo al 100%, y es que estamos en este momento en el planeta en lograr desarrollos jurídicos para delitos transnacionales. Entonces sí es muy válido, pero el estudio del caso a detalle, y seríamos tal vez muy imprudentes en decir una ruta exacta o la configuración de un delito por las características que nos estás contando. Pero mira que podría, en un primer plano, digamos, de la persona a la menor de 15 años, podría no haber delito. Siempre que se compruebe que hubo consentimiento, de que, digamos, fue un intercambio, digamos, consentido,
pero esta otra persona, digamos la menor de edad, que ya tiene más de 15 años ante el ordenamiento jurídico colombiano, sí podría incurrir en una extorsión, siempre que se logre, digamos, probar. Entonces aquí volvemos como a esas dobles caras, ¿no? Que se mueve uno no, en el derecho. Entonces, podría haber delito, pero de la parte que inicialmente uno creería que no lo hay. Entonces, creo Una que sí es un pregunta, punto, digamos, a considerar. Claro. tengo una pregunta. Esto nos abre una puerta a que cada vez que vayamos a tener un intercambio con alguien, debemos obligatoriamente preguntar qué edad tiene esa persona y tener algún registro de qué edad tiene para no tener el peligro de tener este tipo de acusaciones más adelante. Yo pensaría que sí, es una cosa muy compleja, O sea, con la pero tarjeta de identidad. teniendo en cuenta el área que yo manejo, no sé, el doctor Andrés si opine lo mismo, pero estamos llegando a un punto en que es necesario. Venga, déjeme ver su registro civil. Venga, ¿usted en qué año nació? Muéstreme su cédula, muéstreme su Muéstrame el tarjeta de TANES, identidad. muéstrame el TANES. Porque es que hay muchos casos así. Es No, más, y si ya hay un registro error, escrito ahí, existe también algo que se llama un error de tipo y es lo siguiente, hay muchas niñas que tienen 13 años y tienen su fisonomía de una niña de 16, de 17, de 18 años. Y probablemente hay personas, hombres denunciados que dicen, bueno, sí, yo sostuve una relación sexual con esta chica, pero ella me dijo que tenía 15, que tenía 16. Yo hasta ahora que conozco de la denuncia penal es que me entero que tiene 14 años. Y esas son cosas que también valora la fiscalía. Yo insisto, yo admiro mucho nuestra fiscalía también por el ejercicio que hago a diario y sé que también hay errores de tipo y sé que hay personas denunciadas cuando nunca conocieron la edad real de la persona, cuando socialmente y rápidamente uno ve a una niña y dice, pues esta chica ya es adolescente, ya es grande, ya toma sus decisiones, ya su consentimiento es idóneo. Entonces, esas cosas a las que nos enfrentamos ahora son muy importantes y a mí sí me parece importante saber con quién estoy sosteniendo una relación, qué edad tiene, dónde nació, su contexto social, sobre todo por algo que tú decías hace un momento, y es que nosotros sabemos que en Colombia hay muchos lugares del territorio por donde cosmovisión, sociología se permiten algunas cosas que para otros no. Entonces eso es muy complejo. Bien, Yo pues totalmente de acuerdo con Mildred. O sea, siento que sí es necesario hacerlo. O sea, lastimosamente es mejor evitarse problemas sí. digamos, trancar el problema de raíz antes de terminar un lío jurídico porque no hice una pregunta tan normal como ¿y cuántos años tienes? No, y que hay que dejar prueba además de la respuesta. Sí, Ahora. porque puede ser que diga que tiene una edad y no la tenga, ¿no? Mm, sí. edad, VIH, serología, Y normalizando. lo del consentimiento también es, bueno, precisamente hay, bueno, hay más casos, obviamente, rápidamente les doy un abanico. Hay uno, por ejemplo, que habla sobre una persona que conoce que la mamá de estos niños los está haciendo tener, atender a chats sexuales, entonces, ¿qué puede hacer? Hay otros que tienen que ver con la comunidad LGTBI, también bastante fuertes, bastante pesados, en donde hay una persona que nos escribe que por evitar ser extorsionado está siendo usado para extorsionar. Entonces está el hombre en un enredo que no sabe qué hacer, ¿no? Porque ya es arte, partícipe y cómplice. Entonces no sabe cómo salir de ahí y por ahí vamos. Así que, en efecto, yo creo que en una próxima entrega de solo casos, porque son Sí, bastantes y están muy interesantes en todo este sí me parece sentido, interesante ¿no? que para que la gente tampoco se canse. También yo tengo ahí un caso que tengo guardado, pero sí yo creo que lo hagamos en el siguiente. Pues Bueno, se los había adelantado ya por el chat de Seducarte, pero pues lo bien. dejamos para la próxima vez, yo pienso. Hoy ha sido muy, muy enriquecedor y no queremos que la gente se nos canse, por lo menos que tengan la curiosidad para poder entrar otra vez al otro live. No, y después Eh, ahora en lo que estamos hablando, tenemos por los privados, creo que son 50 mensajes, así que, o más. Excelente. Así que bueno, hay que ver Bueno, cómo hacemos. entonces, lo que tenemos Antes, es trabajo. antes de despedirnos, una pequeña previa conclusión, por favor, si son tan amables, cada uno.
Primero, las damas invitadas. Sí, señora. Doctora Mildred. Bueno, siendo como la banderada en este punto y debido a mi especialización en el área de familia, yo sí considero que debemos hablar muchos temas en familia, debemos abordarlos, no podemos seguir quedándonos callados. Nuestros niños, niñas y adolescentes se están enfrentando una evolución muy fuerte con respecto a muchas cosas. No los dejemos solos, hablemos, expliquemos. Si no sabemos las respuestas, no todos los papás sabemos las respuestas, podemos investigar juntos, podemos aprender juntos. Que estos medios nos sirvan para aprender y para educar. Muy bien. ¿Quién Andresito, sigue? ¿El doctor Andrés? los invitados, claro. Sí, doctor Andrés. No, pues cierro también, pues invitando a las personas que nos están oyendo, digamos, a ser cuidadosos con el uso de las nuevas tecnologías, a ser cuidadosos con sus cuerpos, a ser cuidadosos y a llevar, digamos, una sexualidad próspera, digamos, consentida, que de verdad, pues, permita, digamos, el desarrollo de nuestra libre personalidad y de nuestro desglose, pues, de derechos. Muy bien. Doctora Barbosa. Ay, gracias, Nachito. Bueno, a lo largo de los podcasts que hemos desarrollado en Seducarte, nos hemos dado cuenta precisamente que muchos de los problemas vienen de la falta de educación sexual, muchos de los problemas a nivel sexual y también en la vida vienen de la falta de educación sexual, de, como decía la doctora Mildred, dialogarlo y enseñarle a nuestros hijos, pero no solamente enseñarle a nuestros hijos, sino nosotros también educarlos como padres, como cuidadores, como docentes, como médicos, no nos las sabemos todas. Y el buscar las fuentes adecuadas, el buscar a las personas que saben de los temas, por eso, muy humildemente, están ustedes hoy acá porque nosotros no nos las sabemos todas y más en esta área de la parte legal, ¿no? En la área del derecho. Antes de iniciar el live por interno estábamos hablando de la gran cobertura que puede tener el derecho en todas las diferentes áreas de la vida. Entonces, eso mismo pasa con la parte de la educación. En este momento, pues nos correspondió hablar de la parte de la educación sexual, pero sí es eso, o sea, el buscar las fuentes adecuadas, el consultar con los especialistas, el buscar a los sexólogos. Nosotros no solamente atendemos a los pacientes que se puedan sentir enfermos, sino también educamos a niños, adolescentes, padres, adultos, grupos, y no solamente lo hacemos a través de las redes sociales, sino también si desean tener alguna charla en su colegio o tener alguna charla privada en términos de educación, con mucho gusto lo podemos hacer. Sí, Aclarando, muchísimas felicitaciones. aclaramos. Muy bien, doctor Rafael. Bueno, sí, dos cosas. La primera, que nos viene siendo con una conclusión, es lo que me quedó sonando, digamos, el caso de esta persona que tenía relaciones con animales. Me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? A veces puede que sea una fantasía. Puede en vez de buscar un animal, buscar a alguien que se disfrace del animal, es una opción que se podría plantear para que tratara un poquito de desviar ese fetiche hacia otro lado. O sea, siempre hay cosas que se pueden hacer. Y ya hablando sobre el tema en particular, sí, creo que hay que hablar de esto antes de que las cosas sucedan y cuando suceden, porque uno de los grandes problemas que uno ve es que muchas veces personas que han sido víctimas de extorsión o de abuso eh, quedan completamente perdidos porque sus familiares no vuelven jamás a tocar el tema, como que no quieren revictimizarlos y en realidad creo que los están exponiendo más. Creo que hay que sentarse y hablar y decir, mira, esto pasó, pero pues tu vida sexual no puede terminar acá y no puedes seguir teniendo temores y aquí estamos para ayudarte y hablar del tema. No decir, no, como le pasó, no hablemos del tema porque de pronto se va a sentir mal y lo que hacen es dejarlo otra vez solo, otra vez expuesto y otra vez vulnerable a que le vuelva otra vez volver a pasar. Muchas de las estadísticas muestran que hay personas que no les ha ocurrido esto una vez. El 15% de los adolescentes les ha ocurrido más de una vez. A pesar de que ya les pasó una vez,
les sigue sucediendo, porque siguen siendo vulnerables, porque siguen siendo aislados de su familia y porque siguen expuestos. Entonces hay que hablar del tema antes, durante y después, todo el tiempo. La sexualidad nace con nosotros y muere con nosotros. Normalizar el hablar de estos temas es súper importante. Y esperemos que haya un programa, de pronto pueda haber uno o dos más, porque es muy interesante este tema. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, la verdad, yo estoy sorprendidísimo. Claro, no, porque obviamente sé que el tema es importante, pero no pensé que hubiera tantas personas con tantos problemas con el tema. Hay unos casos, hay un padre que no sabe qué hacer porque descubrió que estaban abusando, o bueno, que estaban intimando a su hijo sexualmente a través de un videojuego, y resulta que es vecina la persona, fue, le rompió la casa, la cara, lo acabó, y entonces ahora esa persona le dice que no lo puede, que, o sea, que si lo denuncia por eso, él lo va a denunciar por intento de homicidio y lesiones personales. Entonces, hay un montón de casos así que son una locura que uno dice, pero ¿what? ¿Pero cómo? Entonces, bueno, pues esperemos prontamente en otro especial poder tener nuevamente al doctor Andrés y a la doctora Mildred, que son un encanto, son una luz en medio de esta oscuridad. Muchísimas gracias porque de verdad nos han dado un panorama muy claro de este límite, ¿no? Porque al parecer hay gente que piensa que por el placer todo es permitido y no. El placer termina donde lo obliga la ley, caballero, mujer y demás, ¿no? O sea, aquí la cosa hay que tener responsabilidad. Entonces agradecerles muchísimo. Falta muchísimo por hablar, es un tema súper interesante. No, no sé, es que estoy en shock. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mildred, muchísimas gracias, doctor Andrés, doctor Rafael, doctora Gigi, muchas gracias. Nos estamos encontrando en un próximo especial con estos cuatro maravillosos profesionales, con estos cuatro personajes. Siga enviando sus mensajes, le aseguro que a todos, yo le prometo, me comprometo a que todos van a tener respuesta y guía. No se sienta solo, Seducarte y el universo de Madcast. Y aquí jalamos de parte también al doctor Andrés y a la doctora Mildred. Estamos para ayudarlo y acompañarlo en esto. Muchísimas gracias a los cuatro. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima ocasión. Bye bye. No se olviden que la seducción es arte y compartir es educar. En Educar. Seducarte. Nos vamos sin lema.